Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo tutorial. Dentro de este ciclo de reglas y estructuras, nos ha llegado el momento de estudiar las estructuras de las oraciones negativas en inglés. Negative sentences. Y para armar las negaciones en inglés, vamos a trabajar con una sola y única regla que funciona igual para todos los 4 tiempos gramaticales simples básicos con los que hemos trabajado. Esta tercera regla dice así: primero el sujeto, en segundo lugar el auxiliar negado, en tercer lugar el verbo en infinitivo sin tú y por último los complementos. Podría decirse que lo único que se necesita para pasar una negación de un tiempo a otro es cambiar el auxiliar. Es decir, lo único que diferencia las negaciones entre sí son los auxiliares. Si queremos hacer una negación en presente, usaremos como auxiliar negado a don't o a doesn't. Si queremos pasar esa misma negación a pasado, simplemente cambiamos el auxiliar por didn't y dejamos igual todos los otros elementos de la frase. Si queremos llevar esa misma negación a futuro, simplemente cambiamos el auxiliar negado por won't sin modificar ninguno de los otros elementos de la frase. Y la misma historia se repite si quisiéramos llevar la negación a tiempo condicional. Lo único que hay que cambiar es el auxiliar negado por wouldn't. Por cierto, si quieren hacer un repaso más completo de los auxiliares, esta información se encuentra en la lección número 7 a partir del minuto 5:14. Para traducir oraciones negativas del español al inglés, va a ser muy importante determinar el tiempo gramatical, es decir, identificar las terminaciones de los verbos conjugados. De esta manera podremos escoger el auxiliar negado correcto. Como la construcción de frases negativas en inglés pinta muy sencilla, vamos a aprovechar el tiempo de este tutorial para repasar un aspecto de los receptores de la acción, es decir, las palabras subrayadas con café en los cuadros de colores o de pronombres. El aspecto que vamos a repasar hoy ya lo habíamos presentado en la lección sexta, más precisamente en el minuto 5:30 y al final, en el ejercicio respectivo de la lección, en el minuto 12:30. Más precisamente, en este tutorial vamos a retomar la posición, la ubicación de los que reciben la acción dentro de la frase. Sabemos que en español estos pronombres receptores de la acción subrayados con café van antes del verbo, pero en inglés su ubicación es diferente. Habíamos dicho que los pronombres receptores de la acción tienen 3 posiciones en inglés: después del verbo, después de las preposiciones y por último, después de los participios y gerundios. En el presente tutorial vamos a ver la primera posición, es decir, los pronombres receptores de la acción subrayados de café cuando van después del verbo. Muy bien, las 3 frases negativas que ven en este momento en pantalla son las que vamos a trabajar en la presente lección. Les recuerdo, como siempre, las recomendaciones generales antes de empezar cualquier frase. En primer lugar, el vocabulario necesario para armar estas frases se encuentra en la sección descripción del video debajo de esta pantalla. Segundo, tengan a la mano sus cuadros de colores o de pronombres, tanto en inglés como en español. Tercero, vayan automáticamente hasta el verbo sin importar la redacción de la frase en español. Cuarto, los complementos serán todo lo que quede pendiente después de escribir el verbo. Si ustedes desean hacer las frases antes de las explicaciones de esta lección, este es el momento de poner en pausa el video.
La primera frase que vamos a trabajar en español es la siguiente. Él no te pregunta sobre tus 3 adorables niños pequeños. Sabemos que en inglés vamos a necesitar la regla número 3, la regla universal para negaciones en todos los tiempos. Sujeto, auxiliar negado, verbo en infinitivo sin tú y por último los complementos. La primera palabra a traducir de la frase es el pronombre sujeto, el que ejecuta la acción, el action agent, que se encuentra sin subrayar en sus cuadros en colores. Su equivalente en inglés es la palabra he. Para escoger el auxiliar negado correcto, tenemos que fijarnos en las terminaciones del verbo conjugado de la frase. Pregunta. La conjugación corresponde al tiempo presente simple en español y en inglés tenemos 2 opciones de auxiliares negados en presente simple, don't y doesn't. Vamos a descartar el auxiliar negado don't porque el pronombre sujeto de la frase es he y este es tercera del singular. Y sabemos que las terceras personas del singular funcionan con doesn't. La tercera palabra a traducir al inglés sería el verbo pregunta, que en inglés equivaldría al verbo en infinitivo sin tú, ask. Después de traducir el verbo, como ya es costumbre, chuleamos en la frase original en español todo lo que ya tenemos traducido en inglés. Y nos damos cuenta que entre la negación no y el verbo pregunta quedó la palabra te sin chulear. Esta palabra va a ser nuestro primer complemento. Esta pequeña palabra contesta a las preguntas típicas que ayudan a identificar a los action recipients. De forma general, contesta la pregunta ¿quién no es afectado por el verbo conjugado? Y de forma particular contesta a la pregunta ¿a quién él no le pregunta? Y si le echan un vistazo a su cuadro de colores o de pronombres en español, van a ver esta palabra te subrayada con café en la casilla de la segunda persona del singular. El café es el color con el que identificamos a los pronombres objetos que reciben la acción o action recipients. Y su equivalente en inglés, también subrayado con café, es la palabra you. Noten que la ubicación de estos pronombres action recipient no es igual en inglés y en español. En español se colocan antes del verbo y en inglés después del verbo. Por esta discrepancia en el orden de los elementos es que tanto hemos insistido en la recomendación general de ir directamente hasta el verbo sin importar la redacción original en español. El segundo y último complemento responde a la pregunta sobre qué no se pregunta. Vale la pena hacer 2 aclaraciones antes de traducir este pedazo al inglés. En sus cuadros de colores o de pronombres en español van a encontrar la palabra tus subrayada con naranja, el color correspondiente a los posesivos. Por otro lado, al hacernos preguntas como ¿cómo son los niños?, identificaremos los adjetivos y sabremos cuáles palabras escribir antes y cuáles después. Este segundo complemento en inglés se traduciría de la siguiente manera: About your 3 lovely little kids. Y la frase completa en inglés se diría así: He doesn't ask you about your 3 lovely little kids. La segunda frase negativa a traducir al inglés también se construye a partir de la regla universal de negaciones en inglés. Primero sujeto, después auxiliar negado, en tercer lugar el verbo en infinitivo sin tú y por último los complementos.
El sujeto de la frase es el pronombre yo, que se encuentra sin subrayar en el cuadro de colores en español, y su equivalente en inglés es la palabra I. Para escoger el auxiliar negado correcto, debemos determinar el tiempo gramatical del verbo conjugado de la frase. En este caso, motivaré, que corresponde al tiempo futuro simple en español. Por lo tanto, en inglés usaremos el auxiliar want. El verbo en infinitivo sin to en inglés es la palabra encourage. Ahora es el momento de hacer una pausa y chulear en la frase original en español todo lo que ya hemos traducido al inglés, y de esta manera identificar los complementos. Dense cuenta que en español, entre no y motivaré, quedó sin chulear la palabra lo. Esta pequeña palabra será nuestro primer complemento y contesta a las típicas preguntas de los action recipients. Responde a la pregunta general ¿quién será afectado por la acción? Y contesta también a la pregunta particular ¿a quién no motivaré? En sus cuadros de colores o de pronombres en español, la palabra lo se encuentra en la casilla correspondiente a las terceras personas del singular y subrayada con café, el color correspondiente a los action recipients. Este pronombre action recipient tiene dos equivalentes en inglés, it y him. Voy a descartar it porque es más lógico que una persona entregue un reporte que un animal. Por último, fíjense que la ubicación de estos dos action recipients no es la misma. El pronombre lo que recibe la acción en español va antes del verbo, pero el pronombre him que recibe la acción en inglés va después del verbo. El segundo complemento contesta la pregunta ¿qué no lo motivaré a hacer? El pedazo de la frase original en español que responde esta pregunta es a entregar el reporte. Y en inglés se traduce to hand in the report. El tercer complemento contesta a la pregunta a quién no se lo entregará. Y este complemento nos pone enfrente una situación especial. El segundo verbo de la frase que se encuentra sin conjugar, es decir, entregar, tiene dos action recipients. El reporte es el primer action recipient. Está afectado directamente por el verbo conjugado y se encuentra ubicado en la típica posición de los action recipients, es decir, inmediatamente después del verbo. El segundo action recipient, el jefe exigente, está afectado indirectamente por la acción y su lugar en la oración no es la típica posición de los action recipient. Es decir, no estamos hablando de la entrega de un jefe a un reporte, sino de la entrega de un reporte a un jefe. Este action recipient indirecto va a necesitar en inglés la preposición to. En primer lugar, porque no está en la posición típica de los action recipient. Y en segundo lugar, la omisión de la preposición to daría a entender que el título de reporte es su jefe exigente. Por último, noten también el posesivo sus subrayado de naranja. Como ya lo hemos visto anteriormente, este posesivo se presta para ambigüedades, porque en el cuadro de colores en español se encuentra ubicado en varios recuadros, en tercera persona del singular y en segunda y en tercera del plural. Voy a escoger el posesivo his y descartar los otros posesivos, porque en este contexto lo más coherente es que él le entregue el reporte a su propio jefe. Este tercer complemento en inglés se diría to his demanding boss. El cuarto y último complemento es muy sencillo. Responde a la pregunta ¿cuándo no se entregará el reporte?
En inglés esto sería during the meeting. Para finalizar, esta es la frase completa en inglés. I won't encourage him to hand in the report to his demanding boss during the meeting. Y así hemos llegado al fin de la primera parte de las oraciones negativas en inglés. La continuación de esta lección ya está disponible en YouTube. Gracias por su atención y los espero en el próximo tutorial.